¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la política exterior de México tras el asalto de Ecuador a su embajada en Quito con otro notable invitado, Ricardo Domínguez, investigador y catedrático de la UNAM, directamente desde Mérida. Ricardo Domínguez, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. El gusto es nuestro también. Ricardo, ¿cómo defines la política exterior del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador después del asalto a la Embajada de México en Quito para secuestrar a nada menos que el ex vicepresidente Jorge Glass, que estaba allí bajo asilo político mexicano? Yo lo definiría en dos grandes sentidos, Jorge. Uno es que es una política exterior pacifista y la otra con una actitud muy firme. Entonces, pacifista en el sentido de que ha sido muy claro el gobierno mexicano a la hora de emitir su condena, a la hora de anunciar todo el camino que va a seguir, siempre resguardando que el pueblo ecuatoriano no vaya a sufrir las consecuencias de los actos de su gobierno. Entonces el gobierno de México ha apostado toda su estrategia a los canales legales sin que se pueda caer en ningún tipo de daño a la población ecuatoriana. Y por el otro lado, me parece una actitud fuerte, decidida, y eso a un gobierno como el que ahora tenemos le cae muy bien si lo comparamos con gobiernos pasados en México que habían tenido una actitud mucho más sumisa, podría yo decirlo, frente a intereses particularmente de los Estados Unidos. Esta vez tenemos un gobierno más suelto, más independiente, más soberano en ese sentido, es decir, que tiene la capacidad de tomar decisiones según convenga a los intereses de la población y del gobierno mexicano. En el caso este particular del asalto a la Embajada de México en Quito, el Estado, el gobierno, el presidente AMLO, como cariñosamente le dicen ustedes, presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya justamente una denuncia a propósito de esto, y entre las cosas que pide medidas cautelares, es decir, quiere que oficialmente se garantice que mañana este señor que aparentemente respeta poco y nada el derecho internacional, que es Daniel Noboa, vuelva a decidir que él se mete en la Embajada de México o en cualquier otra embajada. Sí, claro. Esta denuncia que hace el gobierno mexicano ante la Corte Internacional de Justicia eh, es muy importante en muchos sentidos. Primero, para que se garantice que los inmuebles, que los archivos, que todas las pertenencias que tiene el gobierno mexicano en lo que fue su sede diplomática, pues no vayan a ser violados. Y con justa razón el gobierno mexicano le ha pedido a la Corte Internacional que dicte estas medidas y que obligue a Ecuador a que no vaya a cometer un acto como el que sucedió el 5 de abril pasado. Entonces, Ecuador ha dicho que pues tiene la garantía de antemano, pero el gobierno mexicano ha dicho, bueno, ahora cómo te creo, ahora cómo me puedes asegurar que no vas a violentar las sedes, los archivos, lo que me corresponde, lo que tengo ahí en tu país. Por eso es que México le está pidiendo a la Corte que ella sea la que le exija este resguardo, este respeto a los archivos y demás inmuebles que tiene México en Ecuador. Y por el otro lado, Sí, sí, Jorge. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda es que mientras México denuncia a Ecuador justamente por haber asaltado y violar toda la inmunidad diplomática que representa, esto es territorio mexicano, es decir, es como entrar a otro país, violar una frontera y meterse adentro de otro país a secuestrar a un individuo. Ecuador también le ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra México, y allí el argumento es que en realidad
el que violó, digamos, el derecho internacional es México. Ese ex vicepresidente, perseguido político desde hace años, en realidad no es un perseguido político, es un criminal, es un prófugo de la justicia, una justicia que todo el mundo internacionalmente dice que no es independiente, sino justamente todo lo contrario. Y entonces él está dando cobijo, palabra más o palabra menos, a un criminal, a un delincuente y no a un perseguido político. Por tanto, no tenía derecho a darle asilo diplomático. ¿Cómo ha sido, digamos, la reacción en México de eso? Aquí se ha interpretado la mayoría de analistas, si tú puedes ver, la gente puede seguir estos debates en México ahora a través de las redes, ha habido una sensación, primero, de molestia por el tipo de argumentación que se está dando y segundo, ha habido un proceso también de ir aclarando qué significa la posición que ha asumido el gobierno de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia para, digamos, la comunidad académica, por lo menos en términos o amplios, mayoritarios, es que los argumentos de Ecuador son para defender lo indefendible. De acuerdo con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, eh, no hay ningún pretexto, no hay ninguna razón que justifique la entrada sin el permiso del embajador, del titular de la embajada, a las instancias y mucho menos con personal armado, etcétera. Entonces, por ahí hay claridad en que hay dos realidades que se están aquí exponiendo ante la Corte Internacional de Justicia. Para México, una cosa es que el juicio que se le siga o no al ex vicepresidente queda aparte de lo que sucedió en contra de la Embajada de México en Ecuador. Y otro segundo momento, una segunda discusión tendría que pasar por el tamiz de revisar el derecho o no que tienen los países de otorgar asilo a alguien que corre peligro su libertad, su vida, etcétera. Y eso también está amparado por las convenciones de relaciones diplomáticas, por las convenciones de asilo territorial, en el sentido que le corresponde al Estado que va a otorgar ese asilo definir si las causantes justifican que se le dé protección o no a una persona en razón de sus derechos humanos. Entonces, aquí en México se ha recibido, digamos, con cierta molestia esta actitud del gobierno ecuatoriano. Si a eso le sumas también un poco el tono de burla que ha utilizado el presidente de ese país para tratar de zanjar este conflicto, pues enrarece y provoca mucha más molestia en el gobierno y en la sociedad mexicana. Bueno, justamente la canciller mexicana, estamos hablando de Alicia Bárcena, ella ya ha publicado en su cuenta de plataforma X, antes Twitter, que aclarando cómo ha sido todo este manejo, ella dice, hemos tenido permanentes contactos y contactos fluidos con el gobierno de Ecuador antes de este asalto y este secuestro de Glass, en donde claramente le explicamos los motivos y a qué aludíamos nosotros para declararlo entonces que estaba en condiciones de darle asilo político. Esto no ha sido, según entonces la canciller, un hecho deliberado y un hecho en el cual Ecuador no estuviera al tanto de toda la situación. Fíjate que eso que mencionas es muy importante, Jorge, porque ese es uno de los alegatos fundamentales que ha utilizado la defensa del Ecuador de La Haya. Y ha dicho que México está cometiendo una violación en el sentido que no permitió el acercamiento entre las partes, el diálogo después del asalto a la embajada. Y que de acuerdo con la Carta de Bogotá, la carta que le da origen a la Organización de los Estados Americanos, ¿no?
dice que antes de llegar a la ruptura de relaciones debe haber un proceso de plática, de diálogo entre las partes para que se pueda encontrar un mecanismo que evite llegar a extremos de conflicto entre los países. Entonces, Ecuador está diciendo que después del asalto a la embajada, el gobierno de México debió sentarse tranquilamente y debió esperar, ¿no?, a que ellos también se sentaran para poder decir, oye, ¿por qué te metiste a mi embajada de esa manera tan violenta? Entonces también es un argumento falaz, me parece que es un argumento, aquí le llamamos legaloide, cuando no tiene ninguna base real, ¿no? Que está utilizando el gobierno de Ecuador para acusar a México que no cumplió con ese procedimiento que establece la Carta que da origen a la Organización de los Estados Americanos. Y por el otro lado está lo que tú bien señalas. México ha demostrado que tuvo un proceso de diálogo constante con el gobierno de Ecuador en todo el proceso que se le siguió a Jorge Glass desde que entra a la embajada el 17 de diciembre del 2003. Entonces, dentro de lo que piden los abogados de Jorge Glass está que lo reintegren o que lo vuelvan a dejar dentro de la embajada tal cual estaba antes de que te secuestraron. ¿Cuán optimista tú eres de que eso pueda pasar? Yo entiendo que lo que está esperando México primero es dar como procesos uno por uno, para que no se envicie todo el conjunto de la disputa que se está llevando allá en La Haya. Entonces, primero resolver y que reconozca la Corte Internacional de Justicia, que haga reconocer al gobierno de Ecuador que cometió una falta en contra del derecho internacional, en contra de las convenciones sobre relaciones diplomáticas. Lo segundo es que una vez que la CIJ, que la Corte Internacional de Justicia dictamine sobre esto y obligue al gobierno de Ecuador a aceptar esta violación, que también como consecuencia emita una disculpa pública, ¿no?, en el Foro de las Naciones Unidas, donde reconozca su equivocación y que actuó de mala fe en contra de todos los principios del derecho internacional. Y luego de eso me parece a mí que hoy se está dando también la necesidad de hablar ya propiamente de lo que va a pasar con Jorge Glass en términos de derechos humanos. No solamente México, sino otros gobiernos, como el de Colombia, por ejemplo, se comprometió ya a movilizarse para que se hable ya prácticamente de manera directa sobre lo que va a pasar con Jorge Glass, quien ha mandado cartas a México, a Colombia y a Brasil para que intervengan en su favor en lo que, no sé si tú estés de acuerdo conmigo o no, pero ha sido un proceso legal en contra de Jorge Glass, ¿no?, que ha estado amañado y que tiene que ver con todos estos procesos de judicialización de la política en América Latina en los últimos años, ¿no? Entonces, esa es mucho de la opinión también que tenemos acá, los que hemos dado seguimiento a este tema, que el juicio que se le ha seguido a Jorge Glass tiene más connotaciones políticas que jurídicas. Y me parece que también es parte de los razonamientos que tuvo el gobierno mexicano para otorgarle asilo político. Solo que el gobierno mexicano no está en capacidad ni podría decir nada sobre el proceso judicial que se le siguió en Ecuador. Pero eso me parece que está detrás de la decisión que ha tomado el gobierno mexicano. Entonces, hablar de la liberación o no de Jorge Glass me parece que será un segundo momento. Ricardo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ricardo Domínguez directamente desde Mérida, en México, sobre el proceso legal que ha presentado México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Ecuador por el asalto de su embajada en Quito para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Ricardo Domínguez directamente desde México. Ricardo, analista político e investigador de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante, una de las más importantes del país. Y estamos hablando también de la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que ha sido su gestión. ¿Cómo calificas entonces la política exterior con su vecino del norte, con el cual comparten 3.000 kilómetros de frontera Estados Unidos? Pues ha sido una relación que ha ido avanzando a partir del cambio que propuso el expresidente Donald Trump a la dinámica que había seguido la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Rápidamente quisiera poner en contexto a qué cambio me estoy refiriendo. A partir de 1994, cuando se suscribe el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, también la relación bilateral con Estados Unidos tiene una característica muy particular. A partir de ese momento, todos los temas de la agenda bilateral se tratan de uno por uno, para que si hay un problema en alguno de ellos no se afecte al resto de la relación bilateral. Esto, como se podrá entender, actúa en detrimento del país más débil, porque el país más fuerte, ¿no?, tiene la capacidad de imponer sus intereses si es un tema por tema. Y entonces evitas que cualquier otro tema que pueda utilizar el gobierno débil para poder equilibrar la balanza de negociaciones, pues se pierde. Toda esa dinámica se vive hasta 2018, cuando el propio Estados Unidos, Donald Trump, dice que se va a olvidar de una política de tema por tema. Si México no evita que sigan llegando migrantes irregulares a Estados Unidos, entonces va a imponer aranceles al acero mexicano y después a otros 250 productos mexicanos. Y Donald Trump es muy claro cuando dice, se acabó la relación de tema por tema y ahora vamos a hablar de la relación en términos integrales. Claro, eso lo podía hacer porque teníamos una relación muy dependiente de los Estados Unidos, no solamente en términos económicos, sino políticos. Ahí cierro esta parte histórica. Ahora, cuando llega López Obrador, entonces dice que vamos a retomar este posicionamiento del presidente de Estados Unidos y vamos a manejar la agenda de manera integral, pero para eso necesitamos fortalecernos. Entonces, México lo primero que hace es recuperar los principios de su política exterior como rectores de su relación con Estados Unidos y con el resto del mundo. Y lo segundo es que empieza un proceso que aquí le llamamos de recuperación soberana. México no puede tener una posición de negociación cuando no tiene capacidad de decisión en su aspecto económico, político, social, cultural. Entonces, México empieza un proceso de recuperación de espacios económicos estratégicos, de nueva comunicación con la sociedad, y esto se hace a partir de un principio que tiene que ver con la legitimidad que alcanza el gobierno. Entonces, las elecciones es un primer momento que le da fortaleza al nuevo gobierno mexicano y le da una nueva forma de negociar, capacidad de negociar frente a los Estados Unidos. Y de ahí para acá me parece que entonces se va construyendo una relación que tiene que ver con negociación y no con sumisión, que son cosas diferentes ya en este periodo. Me parece que así podría yo caracterizar de entrada este cambio en la política exterior de México durante este gobierno. Si vemos en qué momento histórico estamos, digamos, desde el punto de vista del calendario, estamos hablando que en la primera semana de junio, elecciones presidenciales en México, en la primera semana de noviembre, elecciones presidenciales en los Estados Unidos. El tema migratorio, ambos candidatos, Biden y Trump, le están dando una prioridad en la agenda, digamos, de temas preocupantes. Y por supuesto, a la Trump ha sacado otra vez la motosierra tipo Milei y han tirado con su estilo contra los migrantes, diciendo que incluso son quienes algo así como envenenan la sangre de Estados Unidos y todo lo demás. Ese tema, ¿cómo lo ves tú en cuanto a que pueda o no mejorar o deteriorar la relación entre ambos países?
es un tema que me parece a mí determina la balanza de negociación entre dos países que son pues asimétricos. Cuando digo asimétricos me refiero a que un país tiene mucha más capacidad de poder económico, político, militar, etcétera, que otro como el de México que no tiene esas capacidades. Entonces, es un tema que tiene que el gobierno mexicano estar utilizando, negociando de la mejor manera posible para uno lograr mantener una buena relación con los Estados Unidos. Es muy importante, somos el primer socio comercial, nosotros dependemos del mercado de los Estados Unidos. Y lo segundo importante es que para la política exterior de México no solamente es llevarse bien con los Estados Unidos, sino también tener la capacidad de negociación frente a ellos. Entonces, eso lo está haciendo el gobierno mexicano a través de darle otra perspectiva al fenómeno migratorio. ¿Cómo lo está haciendo? Pues la conciencia o la filosofía mexicana sobre la migración hoy es que no puede regularse el flujo migratorio irregular si no se atacan, ¿no?, las causas que generan que la gente salga de sus países. Entonces el gobierno de México lleva 5 años tratando de convencer a Estados Unidos y de convencer a la comunidad internacional de que se evite esta idea de que los migrantes son una amenaza a las economías, que son una amenaza a la seguridad de los países, para entonces regresarles el valor humanitario que tienen las personas, no solamente en términos de aportación económica que hacen a los países a donde llegan, sino también el aporte cultural que significa esta interrelación entre diferentes sociedades. Entonces, ¿cómo lo ha hecho el gobierno de México? A través de promover la cooperación para el desarrollo. Está el programa de integración de desarrollo para Centroamérica y el sudeste mexicano, ¿no? Pero también están las otras iniciativas que México está poniendo en marcha, por ejemplo, en Cuba, Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador, que tiene que ver con los programas Sembrando Vida, que tiene que ver con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué hace el gobierno de México? Da directamente dinero a aquellos campesinos que siembren sus tierras para árboles frutales, para maderas preciosas. Da directamente el gobierno mexicano dinero para que los jóvenes puedan trabajar en algún oficio o en alguna universidad como asistentes de investigación, etcétera. O sea, el gobierno de México está dando dinero de su bolsillo para demostrar que lo que hace falta es justo eso, inyectar dinero, ¿no?, en las zonas donde más se necesita y que son expulsoras de migrantes. Y eso lo está haciendo como una muestra semilla. Somos un país que no tiene tanto dinero para eso, pero lo está haciendo en términos de esto es lo que nosotros proponemos en concreto y que no solamente se queda en el papel, sino que estamos invirtiendo más de 100 millones de dólares en esto, que nos está costando. Y esto es lo que le pedimos a Estados Unidos y le pedimos a la comunidad internacional. Recientemente se le acaba de proponer a Estados Unidos que aporte 20 millones de dólares anuales para este tipo de proyectos en Centroamérica y el Caribe. Entre otras cosas muy importantes, como que se cancelen el bloqueo que tiene Estados Unidos contra Venezuela y que cese el bloqueo económico contra Cuba. Entonces el gobierno de México le ha dicho al presidente Biden, si tú quieres que se acabe este proceso de migración irregular, tenemos que cambiar toda esta política que lo único que hace es llevar a crisis a la situación de la gente y eso lo obliga a salirse de sus países. Por último, entonces, Ricardo, 2 de junio, elecciones presidenciales en México y la candidata oficialista, es decir, la heredera del partido Morena de Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de Claudia Sheinbaum, claramente la favorita para ganar en las encuestas, de no suceder algo impensado, estamos hablando de a menos de un mes. ¿Puede cambiar algo la política exterior de México con la llegada, si se confirma entonces, de la heredera de AMLO al poder? Yo creo que va a continuar con esta política exterior, no solamente en términos de migración, sino en términos de cooperación internacional y sobre procesos de integración en América Latina. Y me parece que también vamos a tener esta cautela hasta cierto punto que ha tenido el gobierno mexicano, donde yo diría que ha sido mucho más efectiva
que de discurso. Hay que más o menos ver el seguimiento que ha tenido la política exterior de México en estos años para concretar acciones muy específicas en el tema de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y todo lo que tuvo que ver con la pandemia de la COVID-19. Vacunas, respiradores artificiales, ¿no? Entonces, las actividades de México han sido mucho más concretas, pero me parece a mí, Jorge, que no ha sido especialmente tema de los medios de comunicación, pero que ha sido mucho más efectiva que en años pasados. Y me parece que la doctora Claudia Sheinbaum, estoy de acuerdo contigo, va a ser la presidenta de este país, si no pasa otra cosa, como tú dices, extraordinaria, ¿no? Y va a dar continuidad a esta política exterior que ha sido, me parece a mí, muy efectiva en muchos sentidos. Ricardo Domínguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.